pasó por la fase principal. Es la de sentirse libre de preocupaciones. ¿De dónde voy a tener esto? Entonces ya tiene un espacio para estudiar de dónde viene todo eso. ¿Entiendes? Hoy estamos aquí de nuevo otra vez con Hugo, que es el fundador de RSO. Me gustaría centrarnos en tu vida como artesano. Para enlazar todo esto sobre qué es RSO y ahora pues, cómo fue que llegué hasta aquí, todo lo que tenga relación en mi proceso como artesano, ¿no? ¿Cómo empecé como artesano? Tengo que decir que en mi familia mi padre ya era un artesano. Entonces, él hacía zapatos en cuero y aprendimos, yo aprendí a hacer, bueno, no específicamente como él lo hacía, pero tanto ver y tanto mirar cómo se cosían. Mis tíos también se relacionaban con el cuero, los zapatos, el remendar zapatos, aprendí a coser los zapatos, pegarlos, cambiar las plantas, o sea, hacer muchas cosas con relación a los zapatos. Entonces vivía entre medio de talleres, digamos, de zapatería. Pero zapatería como ese lugar donde se remiendan los zapatos, donde la gente pues lo lleva a un cierto taller, donde la persona le cambia del taco el pedacito que le falta, le agrega, lo limpia, lo cose y todo ese tipo de cosas, que son cosas como un costurero lo hace con la ropa, ¿no? Como una restauración de los zapatos. Claro, es como para que la gente en esa época pues no habían tantas fábricas de zapatos, me imagino mi padre, así, entonces tenía ese tallercito. Luego él también empezó a hacer zapatos, ¿no? Compraba cuero y empezó a hacer modelos de zapatos y hacía unos zapatos que nosotros, como vivimos en el campo, en un pueblo, le hacía los zapatos a los campesinos, rústicos, duros. Y bueno, yo creo que trae un poco de esa parte, pero que no la apliqué en mi vida. Nunca apliqué eso, solamente lo aprendí a coser, a pegar, pero esporádicamente iba haciendo cosas, pero no estaba tan ahí en eso. Pero algo debo traer. Luego, cuando yo me fui a estudiar, cuando yo salí del colegio y me fui a estudiar a Santiago, a la capital del sur de Chile, a la capital, dejé de estudiar después de un año y al no volver a casa, pues te quedas sin dinero. Entonces me quedé por ahí sin saber qué hacer, sin tener dinero, sin tener nada, viviendo en algún cuarto que pagaba muy poco, pero aún así llegó un momento que ya no tenía nada, ya había vendido mi ropa, había vendido todo lo que yo llevé para vivir en Santiago, lo vendí, me quedé con lo opuesto. Y con ese dinero pues había un lugar donde alquilaba una casa, que alquilaban una habitación, que era una de las casas más baratas, que era muy cerca del centro de Santiago, y ya llegó un momento en que ya el dinero se me acabó. Entonces, pues, en ese momento, no sé qué pasaba por mí. La verdad te puedo decir que no sé cómo llegué a ser artesano. Lo único que sé es que no tenía nada y que lo único que hacía era caminar por las calles. Nunca se me ocurrió volver a mi casa. Nunca se me ocurrió, digamos, trabajar, buscar un trabajo. Intenté buscar un trabajo, pero no era como una necesidad de encontrar un trabajo para tener dinero. Sino creo que estaba pasando por una experiencia totalmente nueva, donde me sentía libre de alguna manera. Como libre de una responsabilidad. No tenía dinero, no tenía nada, pero sí tenía que... Lo único que puedo sentir una preocupación es que tengo que pagar un cuarto que era muy, pero muy poco, casi nada, por un cuarto realmente que eran con paredes de cartón, una cama muy chiquita, donde vivía toda la gente que realmente no viven así, viven con lo muy mínimo. Y pues no tenía ese dinero. ¿Cuánto era el cuarto, por ejemplo? Estoy hablando del año 83, en Chile, no tengo idea, la verdad no puedo decirte. Pero imagínate que un cuarto aquí, si estoy aquí, un cuarto del más por día,
no es un hotel, era un cuarto de una casa, no era hotel ni nada. Entonces, eran muchos cuartos para la gente de la calle. Y muy poco, imagínate que sean 2 euros de hoy, pero yo no los tenía. Entonces yo creo que la preocupación que tenía en ese momento era eso. Tenía que pagar esos 2 euros. No era tanto el, tengo que conseguir comida, tengo que tener dinero para comer, tengo que tener dinero para vestirme. No, tenía un poco esa preocupación de dónde voy a sacar esos 2 euros, o esos 5 euros, por decir así, para ser más exacto, para pagar esa noche en mi dormir. Pero por lo demás, me sentía libre. Entonces, caminaba, creo que me conseguía un dinero alguna vez, me consiguió creo que mi madre o mi padre me envió en una carta un dinero que me sirvió para pagar en ese momento algo. Luego conocí una chica que me ayudó, conocí mucha gente en la calle, pero recuerdo que todo el tiempo era caminar, mirar, andar por toda la ciudad, por todo el centro, todo el día, tomar agua. Pero me sentía bien, me sentía libre. Y ese de sentirme libre, con esa pequeña preocupación de pagar, creo que no era mucho, de alguna manera lo iba solventando, porque en la casa había mucha gente que vivía de la calle, que vivía en las noches. Creo que en ese momento pues iba recibiendo algún tipo de dinero por algún tipo de mandado que yo hacía, ¿no? Si le compraba algo a alguien de la casa, hacía cosillas por ahí. Siempre tengo esa creatividad, tengo esa manera de juntarme con la gente, caerle bien, sentirme bien con las personas y digamos que por alguna razón esa cosa se iba solventando, pero siempre tenía esa pequeña preocupación que tengo que pagar el cuarto. Entonces, por lo demás, todo bien. ¿Entiendes? Entonces, eso de caminar me ayudaba a andar caminando por la ciudad. Veía en el centro de la ciudad, había muchos artistas que trabajaban pintando, me quedaba horas mirando cómo pintaban, cómo hacían cosas con sus manos. Encontraba a otras que jugaban ajedrez, ahí estaba mirando cómo jugaban ajedrez. Iba caminando por la calle, veía artesanos. O sea, mi visión se empezó a enfocar. Yo creo que por no tener tanta preocupación por de dónde saco para comer, de dónde saco para vestirme, no tenía esas preocupaciones. Me daba el tiempo para observar. Y en esa observación, yo creo, con esa tranquilidad, empecé a darme cuenta que existen gente que trabaja con sus manos y los veía libre. No estaba preocupado de encontrar un trabajo porque necesito dinero para comer. Entonces, tenía tanto tiempo, y en ese tiempo, creo que el estar tranquilo me ayudó a observar eso. A ver cómo hay gente que hace cosas con sus manos y que luego produce y vende ese producto y puede pues, vivir su día a día. Y creo que eso me llevó a ir yendo a ese lugar, tanto observar eso, tanto, hasta que llegó un momento en que hice algo con mis manos. ¿Y cuál es la primera cosa que hiciste? Lo primero que hice con mis manos fue hacer tarjetas, unas tarjetas de papel. Me compré una cartulina blanca, unos lápices de colores. Esto porque lo vi en la calle como lo hacían. Lo vi en una plaza donde había muchos artistas y estaban trabajando y vendían unas tarjetas, y como yo se me da un poco el dibujo, ¿no? Con algunas frases, pues de alguna manera copié eso, lo miré y me gustó. Entonces me fui a mi cuarto, corté una cartulina, la transformé, hice unas pequeñas tarjetas, dibujé unos dibujos un poco humorísticos y le hice una frase y me atreví a salir a la calle a venderlas. Claro, pasé por muchos errores, en el sentido de hacer cosas, ir a venderlos primero en la feria, no vender, hasta que me atreví a ir a venderlos al centro de la ciudad. Antes de eso pasé por otras cosas. Cuando ya hice esa tarjeta y me fui a venderlas al centro y a trabajar en la calle, a sentarme junto cerca de los artesanos que vendían y empezar a vender, fue cuando cambió toda mi vida. Ahí cambió toda mi vida, porque mi primer día que yo vendí el suficiente dinero como para pagar
cuarto, y que me sobrara un montón, porque imagínate, supongamos que yo vendía la tarjeta, para dar un ejemplo, si el cuarto costaba 5 y yo vendía, supongamos 5 euros, y yo vendía la tarjeta pues en 5 euros, entonces, y vendía 4 tarjetas o 5 tarjetas en el día, y estaba todo el día trabajando. Mi primer día estuve todo el día porque por fin había encontrado algo, y supongamos vendí, no sé, 6, 7 tarjetas. Para mí fue como, este es el camino, ¿no? Ese será el camino. Entonces empecé y no salí nunca más de artesano. Ese fue el camino. Empecé a hacer tarjetas, mejorarlas, pintar mejor, comprar nuevas cartulinas mejores, mejorar, y ese fue el inicio. Claro, y uno cuando ve, por ejemplo, la gente así trabajar en la calle, a lo mejor no puede captar toda la creatividad que hay detrás de eso, ¿no? Y toda la vivencia que tiene cada artesano que está en la calle. Porque para llegar a hacer eso, tiene que pasar por ciertas, digamos, dificultades, tiene que tener un desafío. En mi caso, yo llegué por una necesidad. No por ser artista, ni por... No. Es por una necesidad de tengo que pagar mi cuarto, y esa necesidad quizás no era tanto porque tengo que comer, sino por tengo que conseguir una manera de obtener los recursos económicos para pagar eso, y porque en lo demás me sentía bien. Me sentía bien caminando, aprendiendo, mirando, observando, viendo cómo el mundo era. Eso pasé mucho tiempo así. Entonces estaba muy bien. Otros vienen directamente, pasan de familia a eso. Yo traigo algo de mi padre, pero no se me cortó en ese lapso, y luego lo retomé, pero desde otro lugar, pintando, que de alguna manera ya traigo quizás esas capacidades, ¿no? Y digamos, la artesanía, ¿qué papel juega adentro del proyecto de RSO ahora? La artesanía es como te da una perspectiva de libertad, porque te brinda una sensación de autosuficiencia, una sensación de empoderamiento de tu propia vida, de no dependencia hacia otros o hacia un trabajo en el que tú tienes que hacer un esfuerzo por encontrarlo, porque te acepten, por crear una imagen para que otros te tomen. No. El artesano, el que hace algo con sus manos, el que desarrolla una labor como un oficio, se libera de todo. Se enfoca en que encuentra a su alrededor muchos recursos que puede transformar y luego vender. Se siente como en un estado, yo, en mi perspectiva, me sentí libre, sentí la libertad. Porque anterior era una libertad como de observación, de saber, de querer aprender, ver cómo hacían muchas cosas, conocí mucha gente, miraba a la gente, me sentaba en una plaza y miraba a todo el mundo. O sea, no sabía qué hacer, pero en esa observación encontré eso, y eso me dio una libertad, digamos, económica, y una libertad de ser autodidacta, de crear mis propios productos, hacer mis propias cosas, hacer lo que se me da la gana, y luego presentarlo y poder mostrar el proceso. Porque al principio, cuando yo me hice pintor, pintaba tarjetas, yo lo hacía en la calle, entonces la gente podía ver el proceso, y eso me di cuenta que a la gente le gustaba muchísimo. Entonces sentí una libertad muy grande porque había un reconocimiento instantáneo. Entonces la gente veía como yo pintaba y veía que se observaban, compraban lo que yo hacía. Entonces eso era como satisfactorio, sentí libertad, de verdad, una libertad muy grande. Y lo relaciono con ahora, ¿por qué? Porque en este proyecto la información, la dirección es eso, conseguir la libertad, una libertad interna y una libertad externa, ¿no? Que
que se conjuga, porque internamente yo también sentía una libertad. Porque cuando tú te sientes bien cuando no tienes nada, porque yo me sentía bien cuando tenía, con ese pequeño, como te vuelvo a repetir, incomodidad de tener que pagar, aunque yo sabía que por algún lado salía, no sé por qué, sabes que algo se está pagando, pero sentía que tengo que hacer algo yo para pagarlo. Sentía una libertad interna de sentirme bien aunque no tenía nada. ¿Entiendes? Yo sé que no todo el mundo puede sentir eso. Creo que todos tienen que pasar por ahí. Esa es mi perspectiva. Todos tenemos que llegar a un momento a sentirnos bien en la incertidumbre. Porque esa incertidumbre te da mucho conocimiento. Y yo pasé por esa incertidumbre. No tener nada, vivir en una ciudad muy grande, la capital, y vivir sin saber qué hacer, de dónde obtener algo para dónde dormir, para comer, pero llegar a un punto donde sentirte como cómodo dentro de esa incertidumbre. Bueno, te digo que hubo un proceso, por supuesto, de intranquilidad hasta llegar a sentirme cómodo. Luego, como que al estar tranquilo se despeja la mente y puedes ver muchas cosas que puedes hacer. Entonces, eso se conjuga con lo que estoy enseñando ahora en este proceso, ¿no? Tienes que pasar por eso, pasar por esa incertidumbre, pero estar tranquilo ahí, saber que en esa incertidumbre, saber que en ese estado vas a tener una mejor observación de ti mismo y de tus recursos. Claro, digamos que yo también, personalmente, si miro para atrás, el mejor momento de mi vida en el que dudé y no sabía qué hacer, porque ahí que se abren otras posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, por otras personas, otros jóvenes que ven ese video y están en ese momento que no saben qué hacer, pues tener esa vivencia de otra persona que en esa incertidumbre encontró justamente un camino, pues es una perspectiva interesante. Y es la que también a mí me dio la confianza después de elegir, por ejemplo, de quedarme aquí en el proyecto. Exactamente, exactamente. Pero claro, no estamos en una sociedad donde no hay una tolerancia a la certidumbre, a la incertidumbre, ¿verdad? Porque, claro, toda la educación, todo está enfocado en el que tú, pues, estés seguro, digamos. Entonces, no tienes ese lapso de tiempo para saborear una libertad interna de saber que hay una vida y hay una realidad que te contiene, que te sostiene mentalmente, físicamente, porque hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo, por ejemplo, pues respira, se mueve, tiene todos sus procesos internos de forma natural, no tienes que preocuparte por eso. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que estamos como controlando todo el tiempo nuestro destino, nuestro futuro, nuestra forma de ser. Entonces nos olvidamos que hay un proceso natural que se ve en la naturaleza, por ejemplo, y en nuestro cuerpo mismo. O sea, nuestra respiración, todo está trabajando, todo nuestro sistema corpóreo está trabajando de una manera totalmente coherente. Entonces, ya eso te está dando un punto de partida, de decir, confía en que toda la vida te está sosteniendo, porque mientras más preocupado estás, menos capacidad tienes de ver. Yo creo que la perspectiva del ser humano se amplía cuando tú comprendes que falta espacio para o sea, el espacio falta solamente porque uno no suelta esa preocupación. Cuando uno empieza a soltar esas preocupaciones, como dejándose disponible a esa incertidumbre, es cuando la perspectiva cambia, cuando uno tiene más confianza en sí mismo, confianza en sus propias capacidades, empieza a desarrollar esas capacidades internas, que ya están ahí, porque el ser humano es un ser que tiene un cerebro capaz de hacer conexiones creativas. Tenemos una mente creativa.
que puede desarrollarse a niveles muy amplios. Pero una preocupación que hace es como un manto, es como un bloqueo que no te permite generar esa capacidad, ¿no? Entonces yo creo que es necesario pasar por ahí. ¿Y tú en qué momento descubriste ese mecanismo? O sea, ¿cómo lo pudiste observar en ti? Porque claro, tú dices que no tenías muchas preocupaciones. Creo que se dio de forma natural, tendría que mirar más atrás. O sea, todo ya se venía desarrollando por una inquietud de querer entender cómo funciona la vida, de alguna manera. Estaba como yo siempre he sentido ese deseo de querer conocerme mejor a mí. Quizás no con estas palabras que le estoy diciendo ahora, o sea, ahora tengo un conocimiento que puedo explicarlo, pero en ese momento era como más intuitivo, no tenía la palabra para explicar mi proceso, pero sí se iba dando por una serie de momentos que se iban, digamos, encontrando y me iban haciendo un ser cada vez más como cuestionándome mejor o cómo funciona todo, ¿me entiendes? Pero sin tener esa claridad que tengo ahora, ¿no? Solo con una cierta intuición acerca de de ir por ahí. Ahora, si me preguntan a qué se debe todo eso, pues yo creo que eso ya es un trasfondo que tiene que ver con la existencia, con la vida, donde cada ser humano pues llega a este mundo con ciertas cualidades, ciertas actitudes, y algunos van por un lado, otros por otro. A mí me tocó por ahí. Y me tocó desarrollar a través de esa experiencia esta perspectiva. Y también ahora me viene a la mente una frase que tú siempre sueles decir, que la artesanía es un pretexto para conocerse mejor, ¿no? Entonces, claro, justamente el camino de artesano te permite también tener ese espacio para uno conocerse mejor. Claro. Sí. Ahora puedo decir que la artesanía o una labor, cuando tú haces algo con tus manos, hace que tú tengas más atención contigo, con tu cuerpo, y al mismo tiempo se va desarrollando se va expandiendo una capacidad que tiene todo ser humano, que es la de ser más creativo para encontrar respuestas ante situaciones que aparentemente son difíciles. ¿Entendés? O sea, es una cosa que va en conjunto. Un artesano es simplemente una persona que el solo hecho de tener esa capacidad de enfocarse en el desarrollo y en la producción, de hacer un proceso de transformar elementos para luego mostrárselo a otro y poder obtener un recurso económico, todo eso te abre una serie de capacidades internas y externas al mismo tiempo. Entonces eso es un proceso que se puede entender ahora, que yo lo puedo entender ahora. Pero en su momento a mí me sucedió de forma como espontánea, no puedo decir que yo era consciente de eso. Yo creo que ningún artesano es consciente de las capacidades que se le abren. No es consciente. Y tampoco es consciente porque no lo puede transmitir con palabras a veces. No puede darle un orden, no le puede dar una estructura, digamos, para poder transmitir la amplitud que tiene un ser que es autodidacta, en ese sentido, de poder llegar a transmitir unas enseñanzas tan profundas, porque profundizas internamente en ti. ¿De dónde viene esta creatividad? ¿Cómo puede ser que yo desarrolle esto? ¿Cómo puede ser que hay otras personas que no son capaces de tomar algo o ver recursos donde yo los veo? O sea, ¿cómo puede ser que yo dentro de 100 personas yo soy el único que estoy haciendo esas cosas y que soy capaz de moverme de un lugar a otro, de no tener tantos miedos? O sea, ¿cómo puede? ¿Qué hace que yo sea así? Eso me permitió a mí, como, además de estar haciendo la artesanía, hacer unas preguntas acerca de por qué sucede eso. Esto me permitió ir desarrollando una profundidad dentro del ámbito artesanal, de conocer mejor, además de estar conviviendo con artesanos, porque después ya viajo, empiezo a viajar,
por el mundo, empiezo a hacer artesanía, a vender en las calles, a moverme, empiezo a conocer mucha gente que hace todo tipo de cosas. Malabaristas, artesanos, artistas, pintores, músicos, callejeros, todo en la calle, y eso me hacía reflexionar cómo esa capacidad tan amplia de tolerar con tanta habilidad esa incertidumbre, pero estar tan como lleno de luz. Eso me hacía reflexionar a cómo es el mundo porque yo había estudiado y me doy cuenta que todo eso iba para otro, se enfoca para otro lugar, ¿entiendes? No como que no te lleva a la libertad, te lleva siempre a querer tener mucha seguridad, parece que mientras más estudias, más seguridad quieres tener. Estudias por seguridad, no estudias por libertad, por querer saber cómo funciona la vida, por querer saber cómo tú puedes ser libre sabiendo que tienes unos recursos que son muy, muy grandes, por ejemplo, tu cuerpo físico, tu mentalidad, tu capacidad de pensar, de ser creativo, ¿entiendes? Eso no se desarrolla ahí. Ahí se desarrolla, como que te orientan, no digo que esté mal o bien una cosa, sino simplemente se orienta para ese sector. Entonces, claro, yo de manera como espontánea me fui por otro lado, pero no sé, no puedo decirte un porqué exacto. Se fue yendo como un río por ahí. Y en ese río fui estudiando hasta llegar a hacer RCO ahora para informar que para poder hacer tu desarrollo tienes que darte cuenta que tienes unas manos y que tienes un cuerpo, que tienes un cerebro y que tienes una mente y que tienes que hacer algo con eso. Ese es tu mejor recurso. Y ese es el recurso que hay que desarrollar. Es un recurso que es, por así decirlo, infinito. Porque si usas ese recurso para repetir, pues te quedas como dentro, como dicen, ¿no? Dentro de esa rueda de hámster, ¿no? Pero si ese recurso se desarrolla de forma natural, pues las posibilidades están. Imagínate, yo he viajado muchísimo solo siendo artesano. He hecho muchas cosas, he aprendido muchísimo. No sé, tengo una perspectiva acerca de la vida muy amplia. Que no tiene que ver con el dinero, que no tiene que ver con el viaje, no tiene que ver sino tiene que ver con que me doy cuenta de lo grande que es saber que los recursos ya están disponibles y que la vida es solamente una oportunidad, es un viaje donde hay desafíos que hacen que se desarrollen esos recursos, que se conviertan en una gran oportunidad, ¿entiendes? Para poder hacer que esos recursos te den muchas más habilidades, tengas más respuestas, tengas más visión, no sé, eres más creativo, es más fácil, o sea, el miedo no es ese miedo que está en la sociedad, no, simplemente es un fenómeno que le ocurre a la gente que no ha desarrollado esas capacidades, nada más. El miedo no es algo malo, sino es simplemente un estado que tiene un ser humano cuando no ha desarrollado sus capacidades y sus habilidades internas. Claro, es eso. Porque cuando desarrollas eso, pues el miedo se disipa inmediatamente, porque ya tienes un desarrollo. Se te habilita, digamos, una manera de respuestas. Se empiezan a generar a tu alrededor oportunidades que antes no podías ver, porque las oportunidades se ven simplemente gracias a un proceso de desarrollo, digamos, de cómo tú ves la vida, ¿no? Mientras más amplio sea, mejor es el desarrollo, mejor es como tú puedes ver tu entorno. Sí, me parece súper interesante la definición que acaban de dar del miedo, que justamente es un estado en que uno se encuentra cuando no puede expresar los recursos que tiene internamente. Y justamente aceptar los desafíos que la vida te propone para pues tomarlos como una oportunidad, como decías, para desarrollar esos recursos, pues es un viaje
que hace que el ser humano evolucione. Y no, me estaba preguntando antes, cuando hablabas de cuál es entonces la diferencia que hay entre un artesano como tú y otro artesano, porque ya que has conocido muchos, ¿qué es lo que te diferencia? Creo que es el desarrollo de una perspectiva cada vez más consciente. O sea, puedo ser más consciente que es un camino que hay que sacarle provecho. ¿Entiendes? O sea, un provecho que vaya más allá de lo meramente, digamos, como ese romanticismo que tiene el artesano. Salir de ese estado romántico, donde pues soy artesano y por lo tanto parece que se me ha dotado de una habilidad y que me permite pues tener esas capacidades de moverme, estar en un lugar, estar en otro, que es muy interesante. Salir de ese estado romántico para entrar en un estado más de estudio, ¿entiendes? De poder comprender que esa es una vía, es un camino que te permite profundizar y a lo mejor hay más. ¿Entiendes? Y creo que eso los artesanos no tienen, pero hasta cierto punto, uno más que otro. Porque yo vi dentro de los artesanos, en todo mi viaje, por todos los países que anduve, en la calle, y principalmente en la calle, los artistas callejeros, que tienen esa profundidad cuando conversamos. O sea, no estamos tan preocupados como lo está la sociedad. No, porque ya sabemos cómo obtener un recurso económico. No es lo mismo no saber cómo obtener un recurso. No es lo mismo una persona que tiene un título y queda sin trabajo y no sabe qué hacer. O sea, tiene que ir a buscar eso, lo único que sabe hacer. Un artesano, pues, tiene que ir a la calle y mostrar lo que sabe hacer. Y en cualquier punto. No es un lugar, puede ir y ya está. Pero eso le brinda una capacidad de liviandad ante la vida. Pero hay más, mucho más. Y eso siempre yo supe, hay más. Y eso pues estaba latente, estaba como insistente dentro de mí, quería investigar. Entonces para eso yo me enfoqué, cada vez que hacía mis artesanías, enfocarme en estudiarme a mí, cómo funciona mi mente, por qué es capaz de hacer esas cosas y otros no. ¿Cómo puede ser que yo tenga eso y otros no lo tengan? Entonces, ¿qué hace que otros no lo tengan? ¿Cómo puedo hacer yo que, además de tener eso, desarrollarlo mejor, ampliarlo para no quedarme donde estoy? Entonces, tengo esto, sí, pero hay más. Entonces, ese más, yo quiero eso. Yo quiero saber cómo funciona la mente. Yo sé que la mente, como dicen, es infinita. Pues sí, es muy bonito leerlo en un libro, pero yo quiero saberlo, yo quiero incorporar más de lo que ya hay. Y ese se iba incorporando en la medida que yo iba estudiando, mientras hacía la artesanía. Porque cuando tú haces una artesanía, como yo, por ejemplo, pintar o después hacer cuero para vender la billetera, los monederos, iba haciendo. Eso me permitía a mí ver mis manos, verme a mí, ver mi mente, ver cómo yo me desarrollo, ver cómo hago cosas, cómo creo internamente, cómo va a estar eso. Pero luego tengo que venderlo, y ese venderlo también eso es otro desarrollo, porque tengo que encontrar otro ser humano con el cual entablar una conversación, mostrarle mi producto, llegar a una conversación. Eso es todo un proceso muy creativo, donde se unen muchas piezas en un solo, digamos, movimiento. No tienes que viajar por el mundo, no tienes que aprender libros, solo está en que tú produces algo con tus manos, te conoces muy bien, ¿no? Te desarrollas por dentro, lo muestras, conoces a otro ser humano, interactúas y entiendes eso que está pasando dentro de ti con lo que le está pasando al otro dentro de sí, porque se conecta algo. Y entendí que las ventas de ese producto no tienen que ver con ventas de productos, tienen que ver con una interacción de dos seres que se encuentran y que la artesanía se volvió un pretexto nada más para poder encontrar a otro ser humano con quien desarrollar. Y eso me permitió a mí ya empezar a hacer un desarrollo mucho más amplio, a estudiar todo ese conjunto de cosas, ¿no? A estudiarlo, a ver más allá, que hay algo más allá que nos está moviendo.
que no somos meros creadores de ciertas cosas con nuestras manos para salir a vender y obtener un recurso económico, sino no hay algo más allá que nos mueve. Y que si nosotros comprendemos esa interacción que nos mueve como seres humanos, pues podemos llegar muy lejos como sociedad, muy lejos. Lo que pasa es que en este momento la sociedad aún no tiene las herramientas ni la información para poder comprender eso. Hay muchos libros que se escriben, porque después yo empecé a leer también en el viaje. Tú empiezas a leer libros de, tú sabes, libros de estos de la mente, de cómo funcionan, no sé, ciertas cosas, la naturaleza, chamanes, gurúes, libros de científicos. Yo me voy más por la ciencia, digamos, pero eso todo va al mismo lugar, ¿no? La comprensión interna del ser humano. Pues yo eso lo fui leyendo con el tiempo y simplemente me fue confirmando lo que yo estaba viviendo. No, a mí un libro no me abrió los ojos. Por eso puedo decir yo que todo está en una práctica que uno va desarrollando. Un libro nunca me abrió, me impactó algo. Me impactó después algún descubrimiento científico con el tiempo. Que eso hizo un cambio real en algunos enfoques. Me impactó, pero me confirmó, pero me impactó. Cierto, dos, digamos, descubrimientos científicos en el año 2012 o 2013. Pero antes de eso, pues, yo leía, pero simplemente confirmaba mis conocimientos que yo estaba obteniendo en ese momento. Y esos descubrimientos científicos que después te confirmaron justamente el camino por donde tú ibas. Sí. Esos descubrimientos científicos pues fueron el punto, eso después de ser artesano, viajar por el mundo, ir estudiando todo esto, conociéndome mejor, conociendo esa relación que tengo con el otro, como te digo yo, en esta interacción, me hizo comprender cómo funciona la sociedad y cómo la sociedad está enfocada en otra dirección. Está en una dirección y tenemos que comprender una nueva perspectiva acerca del funcionamiento de la vida y el ser humano ahí dentro de esa vida. Entonces, encontrarme con estos descubrimientos científicos como la ley del desdoblamiento del tiempo, por ejemplo, que me pareció maravilloso, pero antes de eso encontrarme con las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, pues eso para mí fue como un detonante porque yo ya lo vivía eso. Yo ya vivía en mi vida como artesano tantos años, libertad, digamos, una libertad muy rica dentro de esa incertidumbre de vivir por el mundo. Esos descubrimientos simplemente vinieron a confirmar la libertad que tiene que conseguir el ser humano haciendo un proceso de activar esos recursos que ya tiene disponible dentro de sí. Como no los activas, entonces está obsesionado por la seguridad, está obsesionado por tener algo en que agarrarse. Y no digo que esté mal, pero tiene que aprender a soltar. Y hay que aprender a soltar con la práctica, no con la teoría. Claro, me pregunto entonces, un ser humano que no participa aquí en el proyecto, ¿cómo puede empezar a iniciarse en ese camino que tú estás planteando? En ese caso es muy necesario que primero saber que conocerte bien y saber que tienes ese estado de querer estar siempre buscando la seguridad, siempre buscando valoración, lo que se dice siempre, ¿no? Sobreviviendo con una carga que estás como muy preocupado, con un estrés constante de querer conseguir dinero, querer conseguir, luchando, como esforzándote, ¿no? Un sacrificio por conseguir cosas. Saber que eso viene nada más por una falta de desarrollo de recursos internos. Hay que entender eso. Todo eso que tienes, ese miedo que tiene el ser humano, es justamente por no tener ese desarrollo. Ahora, saber que esos recursos ya están ahí, porque son recursos mentales, no son recursos físicos, son mentales. Físicos al mismo tiempo porque tienes un cuerpo, y este cuerpo te permite moverte, o sea, caminar, buscar, moverte hacia esos recursos que son externos.
pero tus recursos internos ya los tienes. Tu mente ya la tienes para pensar. ¿Entiendes? O sea, el pensar con objetividad, con un razonamiento que te permita reflexionar cuáles son los recursos que yo tengo, para poderlos describir claramente y enfocarte a hacer, para que tu atención vaya ahí. Ajá. Porque si no se va acá, a la búsqueda de un resultado que te haga salir del problema de donde estás. ¿No? A la búsqueda de alguna solución porque estás con un problema. Cuando el problema que tienes justamente podría ser la señal que te indica enfócate a esto. Porque justamente si te enfocas en conocer esos recursos mentales, toda esa preocupación, toda esa energía de preocupación va a ir hacia ese lugar. Y la energía que hace es simplemente desarrollar ese pensamiento. ¿No? Toda esa energía que está enfocada justamente a buscar una solución, se va a enfocar ahora en cómo funcionan esos recursos mentales. Entonces se van a desplegar por sí mismos, porque solo necesita esa energía. Por ejemplo, cuando hablas de recursos mentales, ¿tú qué recursos observaste que tú tenías? Para dar algún ejemplo más concreto. Como te digo, lo mío fue un poco más espontáneo, no lo puedo describir, pero en ese momento no tenía claridad para eso. Por eso este desarrollo es para alguien que ya entiende lo que estoy diciendo, tiene resonancia con esto, entonces dice, sí, puedo ir por ahí. Yo en ese momento quizás si me lo hubiesen explicado, o sea, alguien hubiese tenido más resonancia, resonaría con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces para la gente que tiene como esa inquietud y que estas palabras resuenan con lo que ya está viviendo, porque hay personas que no van a resonar y está bien, eso está genial porque toda mi experiencia y la perspectiva que tengo ahora es respecto a una línea de tiempo que resuena con esto, justamente con este proceso de desarrollo. Entonces, por lo tanto, va a hacer un efecto o va a tener como una actividad, por así decirlo, en otro ser humano porque está justamente en ese punto también. Y yo sé que hay mucha gente que está en ese punto, solamente que no sabe cómo unir piezas. Y para unir esas piezas, primero tienes que empezar por ahí, porque luego se empieza a desarrollar una capacidad de poder darte cuenta que la vida es mucho más simple de lo que te han contado, mucho más objetiva, mucho más evidente, o sea, es más fácil detectar y darte cuenta que la vida es muy razonable, mucho más fácil, por dar un ejemplo, darte cuenta de que si te haces una herida en la mano y si la observas, te vas a dar cuenta que el cuerpo que tienes, ese espacio, ese mecanismo interno, tiene sus propios procesos para hacer su reparación. Entonces, esa herida que aparentemente parece un conflicto, que aparece como algo que tengo que correr por miedo, si yo tengo confianza en la vida, pues voy a poder ver ese desarrollo, cómo ese proceso se regenera de forma natural. Entonces, ese aprendizaje me permite también hacer observaciones a mi alrededor, porque lo puedo ver en mi cuerpo. Entonces, puedo ver también los desafíos que te presenta tu entorno. Y esos desafíos solo tengo que aprender a observarlos igual como observo esas pequeñeces. Porque lo más pequeño, si puedes entender esa objetividad de lo más pequeño, también vas a entender en lo más grande, en lo que te va sucediendo en el día a día. Es un símil, ¿no? No sé si se logra entender eso. Sí. Sí, te estaba relacionando también, que claro, es como que nos educan a algo que parece muy complejo. Exactamente. Y también yo personalmente, por los estudios que he hecho y mi recorrido, pues parece que es todo muy complejo, incluso la estructura del universo es todo muy complejo, porque no te dan esa... es como que la sociedad te empuja a ir para ese camino que es complejo y que tú con tus 5 sentidos común y corriente pues no te puedes dar cuenta de cómo es tu cuerpo
y tu mundo alrededor, incluso el cuerpo, ¿no? Te pasa algo, pues es complejo, parece que algo está dentro que tú no ves, entonces pues te lo tiene que explicar a alguien de afuera, cuando en realidad pues recuperar la simpleza de eso es un viaje, por lo menos para mí personalmente, viniendo de un recorrido, pues recuperarlo te da mucha más claridad, claro, con todas las dificultades, ¿no? Es eso, justamente lo que tú estás diciendo, es eso, tenemos los recursos, tú estás nombrando, ¿no? Tus 5 sentidos ya son unos recursos que te permiten escanear, son un escáner de la realidad. Y luego tienes el procesamiento interno, ¿no? Tienes emociones. Entonces, tu cuerpo es como que es un escáner de la realidad, está vinculado a algo. Entonces, luego tienes un campo emocional que procesa algo más, luego tienes un campo pensante que también procesa otra, ¿no? Procesa. Y luego hay más, y llegar a eso es empezar por ahí, por lo simple. ¿No? Empezar por lo simple, saber que tienes unos sentidos. Hemos desarrollado, o por lo menos nos han hecho memorizar, que la vida es muy compleja, es muy difícil, es sí y no, porque es compleja y difícil, pero que como que tenemos que recurrir a otros porque nosotros no podemos. Entonces hemos quedado como víctimas de la vida, no como que la vida es nuestro partner o nuestra compañera, es la que nos brinda este espacio, sino nos separaron para poder, no quiero decir nos separaron, o sea, ocurrió. Y eso que ocurrió, pues, nos alejó de ese pensamiento de vinculación y para pasar por un proceso de separación. Y esa separación nos ha hecho nosotros a no desarrollar esas capacidades que tenemos. Entonces, claro, ahora yo creo que estamos en un buen momento porque justamente es el momento más, creo que es el punto más alto de separación del ser humano, porque cuando uno se separa de su propia realidad, de su propia vida, entra en una ignorancia muy alta. Entonces, pues, el miedo aumenta y estamos en una sociedad, en un mundo, en una civilización donde el miedo es predominante. Entonces, pues claro, el miedo genera mucha economía, genera mucho, pues normal, ¿no? Pero ahora es tiempo de recuperar, porque justamente un desafío es para eso, un desafío es para volver a recuperar lo que de alguna manera, por así decirlo, has perdido, que no lo has perdido, simplemente no está activado, está en mucho tiempo. Claro, justamente aquí se brinda ese espacio donde, por ejemplo, cada uno de nosotros ha llegado y pues tiene un espacio en que puede activar esos recursos. Y también antes, bueno, cuando estabas hablando al principio me acordaste de cuando tú dijiste que estabas en la calle y tenías una observación de todo lo que estaba pasando. Justamente ayer estábamos hablando que, claro, RSO es un espacio donde cada uno viene y ya que se comparte, baja la preocupación que uno tenía afuera, entonces hay esa posibilidad de observarse más. Ya. Exactamente, porque cuando tienes mucha preocupación, porque dónde vas a obtener el dinero para comer, porque tienes hijos, porque tienes una familia, porque tienes que ir al trabajo, por millones de cosas. Entonces, claro, toda tu energía va ahí. Generar un espacio de confianza, porque las preocupaciones son nada más que preocupaciones, son una energía que le falta tener un sentido diferente, ¿no? Entonces esa misma energía te envuelve y por no tener, digamos, una funcionalidad nueva, pues te ahoga, no sabes qué hacer con eso, entonces te genera un estrés. Pero claro, cuando tú tienes un espacio donde entras en una confianza contigo, pues puedes ver mejor, que lo único que falta lo único que te das cuenta es que te empiezas a ver que son preocupaciones, son ideas, son, digamos, como si fuera una información que no es tuya. Como si estuviera ahí y estuviera puesta por alguien o por algo, o que viene de algún lugar que no tiene que ver con el estado natural que tú ves en todo lugar en cuanto a la naturaleza misma que existe en todo el planeta. El ser humano es el único que es capaz
de pensar que hay una amenaza ahí. ¿Por qué? Porque lo piensa. ¿Entiendes? Entonces hace de la vida una amenaza. Entonces, claro, todos los estudios van por ahí, todo lo que estudias va a solucionar ese problema de esa amenaza. Una amenaza que es hipotética, que muchos en otros lo miran, no, pero que existe esto, existe otro. Pero claro, existe justamente porque estamos en esa, ¿no? Claro. Está el ser humano enfocado en que hay una amenaza, entonces tengo que protegerme. Entonces se ha generado todo este caos para que cuando lleguemos a ese punto, cuando ya estamos, el caos es caos total, pues ya empezamos muchísimo a darnos cuenta de que se empieza a activar, digamos, el mismo caos, el mismo problema o la misma situación en que se encuentra el mundo ahora, hace que el ser humano reflexione y va a reflexionar, no va a reflexionar el político, ni el religioso, ni va a reflexionar los académicos, no, va a reflexionar el ser humano común, porque ese es el que vive la realidad, ese es el que está ahí en la calle. Y yo creo que va a empezar justamente, el artesano tiene ahí un papel importante en ese sentido, porque pasó por la fase principal, es la de sentirse libre de preocupaciones, ¿de dónde voy a tener esto? Entonces ya tiene un espacio para estudiar de dónde viene todo eso, ¿entiendes? Ya ha generado un campo y un espacio de estudio. Solo falta profundizarlo. Y ahora, en este proyecto, lo que se hace es vivenciar estos procesos que yo viví, profundizarlos. Entonces, esa actividad, ese desarrollo de esos recursos mentales, por así decirlo, se amplían y te conviertes en un ser que va a ser de utilidad para otros. No es útil para ti, pero por lo menos yo hago mi artesanía, salgo a vender, vendo mucho en las playas, recorro las playas ofreciéndome productos a todas esas personas que están de vacaciones en la playa y voy hablando, voy transmitiendo aparte con mi propio proceso y con mi propia forma de ser. Y si hay alguien que me pregunta algo más, soy capaz de explicarles algo nuevo, si es que hay esa resonancia. Entonces, soy útil para mí y soy útil también para lo social, ¿no? Porque, no sé, creo que para eso estamos. Tenemos un propósito, solo que se va desarrollando cada vez que vamos comprendiendo eso. También es esa la intención de los vídeos que estamos grabando, ¿no? Al final como una oportunidad para nosotros para desarrollarnos y tener más claridad, por lo menos para mí, tener más claridad sobre el proceso que estoy haciendo aquí y también de pues, aprovechar de compartirlo por si alguien resuena con esas vivencias. Exactamente. Claro, entonces ahí sí se puede unir el viaje. Yo siempre digo que la vida es un viaje, ¿no? La vida, ¿no? Entonces, es un viaje entre dos puntos. Un punto de partida, un punto de inicio, de principio que es cuando naces, y un punto final, ¿no? Que se supone que es todo, vamos a morir, ¿no? Todo ser humano llega a un punto final, ¿no? Es un viaje entre dos puntos. Y en ese viaje pues hay una serie de desafíos que simplemente te van puliendo, te van desarrollando para que puedas ver mejor oportunidades, tener más respuestas y conocer mejor tus recursos internos y externos y así poder ser más consciente de cómo funciona todo eso. Imagínate, los seres humanos empezamos a ser conscientes de todo este proceso, pues nuestra interacción va a ser ya no de búsqueda de soluciones a mis problemas, sino de cómo yo cómo me voy a juntar con otros para poder desarrollarme, hacer juntos algo que permita hacer de esta vida, de este espacio y de este tiempo en el que vivimos algo mejor, pero no mejor en el sentido de solucionarnos lo que nos pasa, sino sacarle provecho a ese desafío tan como somos tan insistentes, que ese desafío parece que es malo o
como algo de... No, es justamente lo que necesita todo en este planeta, ¿no? Son una serie de situaciones que te mejoren tu perspectiva, tu pensamiento, tu reflexión, tu capacidad de comprensión, tu lenguaje para transmitir eso después. Entonces, todo eso que estoy nombrando, desde este punto a este punto, es una gran oportunidad. Y esa oportunidad la tenemos ahora, hoy en día. Por eso se abrió RCO por este espacio, porque es tiempo. O sea, me llegó que tengo, o sea, ese gusto que tengo de hacer un laboratorio nuevo. Si la vida es un laboratorio, pues bueno, pues vamos a hacer un laboratorio. Yo creo que, y hay mucha gente que sí, que resuena con todo. Sí, sí. Muchos han pasado por aquí, es como algo instantáneo. ¿Resuena mucho o es algo que ya uno se da cuenta que no, ¿no? Sí. Entonces, pues es interesante participar de ese desarrollo y de cómo también uno cambia y evoluciona. Y si tienes razón, muchos han pasado por aquí, pero son muy pocos los que soportan, digamos, no es claro. ¿Por qué? Porque es muy diferente, es como que el otro lado. Entonces, pero sí hay más resonancia cada vez. Claro, también cada vez porque nos estamos acercando más, digamos, a algo más cercano a lo de la sociedad. Por ejemplo, ahora que ya está una empresa, es como que las personas pueden por lo menos encajarnos en algo y decir, vale, bueno, entonces tienen una marca de ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que nos acerca también a la persona que van a venir. Entonces me preguntaba también cómo, a lo mejor lo podemos también dejar para otro video, pero cómo es el camino de un artesano que después llega a crear una empresa. Como el artesano ya es un empresario y qué características tiene en común. Claro. Sí. Está bueno, eso sería para otra oportunidad, pero para dar una pincelada sobre eso, dar unos puntos, es justamente el desarrollo. Ese desarrollo de una, como te decía, habilidad de recursos mentales, habilidades mentales, de poder ser capaz de expandirse, de emprender. Ahí viene la parte del emprendimiento, donde se vuelve, con esa enseñanza puede llevarlo hacia el emprendimiento para mostrar que el emprendimiento, ya sea en cuanto a económico, ¿no? Social, el emprendimiento en todos los sentidos, pues tiene que tener como un enfoque, una perspectiva que te amplía, pero tienes que colocarle un propósito que es más amplio, que no solamente es el dinero, sino el dinero simplemente es un intercambio que tú haces, es útil, pero es más útil el ser humano. El recurso más grande eres tú, soy yo. El otro es eso que puede hacer un intercambio de una otra cosa. Entonces una empresa se vuelve útil cuando puede hacer que otro ser humano, si resuena, sea capaz de transitar por esos procesos también, para desarrollar esas habilidades que van en simetría en su desarrollo personal como empresarial. Pero no tiene que ver, el dinero es simplemente, está, el dinero siempre está ahí. Es que tú empiezas a encontrar una libertad que no tiene que ver solamente con el dinero, sino es una libertad que está anterior a eso, que la construyes en la medida que se desarrolla dentro de ti. Es una conciencia muy, muy interesante porque no deja afuera lo material y tampoco deja afuera lo espiritual, por así decirlo. Lo espiritual, digamos, y lo material tienen un componente mucho más objetivo, porque les parece que estuvieran separados, o sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, simplemente son desarrollos cognitivos. Y eso es importante saberlo. Y para llegar ahí, pues hay que empezar como una semilla, ¿no? Todo junto, todo tiene que ir desarrollándose en coherencia.
Y para eso una empresa es un emprendimiento es súper lindo, porque un artesano ya es un emprendedor. ¿No? Y además productor. Y además creador. Y además inventor. O sea, eso quiere decir que es un científico. Ya no es un arte de, ay, nació una idea del... No. Está desarrollando un pensamiento más crítico acerca de lo que está viendo. Porque luego también viajando, pues, tiene un cierto aire de como que tiene más amplitud de mente. Ve mejor las cosas. O sea, entonces por eso ve a una sociedad opaca, donde el ser humano está como una oveja, como dicen los artesanos o los que son más libres. Pero es porque empieza a darse cuenta de que algo pasa dentro de la mente. Y eso es un estudio que hay que hacer. Antes, cuando tú estabas hablando, yo me estaba acordando de eso, ¿no? Que parece que el artesano o el artista es algo así romántico, sacado de un poco de la realidad, y que justamente parece que tiene un talento o un don dado del universo, cuando en realidad la artesanía es algo técnico y práctico que, digamos, cada uno puede aprender. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué se le puede decir a una persona que tiene esa inquietud de crear algo con sus manos y no sabe cómo empezar? No sabe cómo empezar, pues empezar es fácil. Yo hago pulseras con hilo, o hago un par de pendientes con las manos, o un alicate. Es fácil porque las herramientas ya están, ya existen, no las tienes que tú hacer. Existe todo. No sé, pintar. O sea, hacer algo con las manos es fácil. ¿Okay? La cosa es si lo usas como para hacer terapia o porque quieres conocerte. Quieres hacer como un laboratorio experimental para ver todo lo que te pasa dentro de eso. Porque tienes que aprender algo, no sé, imagínate que haces una pulsera con hilo que es muy simple y sencillo, pero es un laboratorio donde tú tienes que conocer tus incapacidades, tus impaciencias, tu falta de concentración, tu falta de qué quieres, hacia dónde quieres llevarlo, o ver cómo lo ves como un hobby, ver todo cómo tu mente te hace como una especie de... ya tiene como programa de que lo que estás haciendo, puedes darte cuenta que a lo mejor ve eso como un hobby, como que no vale mucho, como que para ti no vale. O sea, vas a ver a tu mente que tiene una serie de pensamientos que no... ya eso es un laboratorio. Sí, justamente ese tema salió en un otro video que grabamos junto con las chicas, que justamente es esa, ¿no? La vivencia con la que uno llega es que hacer algo con tus manos es justamente como una terapia, que algo para descargar la depresión, o es un hobby, es algo que pues uno no llega a conectar, que con eso tú puedes vivir, porque justamente no se educan de esa manera. Y ver entonces otro que ha vivido su vida con la artesanía, pues te da una perspectiva totalmente diferente a la que se muestra en la sociedad. Claro, porque faltaría una parte. Tienes que, o sea, objetivamente hablando, si vas a realizar algo, también tienes que saber que tienes que vender. Ya. Porque si no es un hobby, es una terapia, no está completo el proceso. Es decir, el intercambio lo tienes que hacer, porque el intercambio lo tienes que hacer con otro. Eso te va a dar un plus dentro de tu mente, de darte cuenta, la mente se activa algo, un recurso que tiene, de conocer algo que no sabía. Pero es tu mente, tú no. Se activa algo que a lo mejor tú conscientemente no lo sabes. Pero el solo hecho de tener esa evidencia
se abre una puerta que no la ves y quizás ni la percibes en su momento. Pero el que se abra eso ya te brinda una herramienta que no tienes. Pero si haces una parte, tu mente se va a quedar solamente como que es una terapia, como que es un hobby, como que es, yo también lo hice. Entonces yo ya pasé por ahí. No es así. Ya, porque justamente también me doy cuenta que todas las personas que hacen algo con sus manos y son así más artísticas, digamos, así para definirlas, se quedan siempre en el que como un apego hacia sus creaciones para después venderlas, porque algo que han creado, que lo vivo yo también, es como cuando haces un anillo o una joya que te gusta, con esa piedra que te gusta, es como que, bueno, te la quieres como tener para ti, ¿no? Claro. Entonces hay ese apego, digamos, de los artistas o los creadores a sus propias creaciones. Eso lo puedo ver en mí. Claro. Y la otra parte también es, que de la que muchos ya hablan, es que uno crea por inspiración. Entonces cuando ya no tiene inspiración, pues ya no crea. Como un cantante que escribe solo por inspiración. Pero claro, cuando te das cuenta que la inspiración justamente viene también de la relación con el otro y de la venta, pues se abre un camino diferente. Claro. Esa es otra puerta. Porque tú tienes razón, o sea, ahí la inspiración deja de ser como tal. Ajá. Te vuelve mucho más objetivo. Claro. Porque la inspiración, eso que recibes mentalmente y que te inspira, es muy subjetivo. Entonces empiezas a darte cuenta que ya no es inspiración, no es una inspiración, es esa relación que tienes con el otro es la que te da ese toque. Sí. Porque si no vendes tú, si no lo haces tú todo el proceso, no digo necesariamente que tiene que ser así. Debe haber otros caminos diferentes al mío. Yo lo estoy hablando desde mi lugar. El que hace un proceso de hacer un producto y después venderlo, como que completa un proceso donde la inspiración deja de ser tal. No es un artista. No. Ya, claro. No, ya, el artista no. Se vuelve más objetivo. Es esa interacción, esa conectividad que empieza a darse cuenta que existe en los seres humanos. Y que solo falta un proceso intermedio natural, ¿entiendes? Que tú lo tienes que hacer, porque para eso estamos. Porque si no, tienes que esperar que otro haga la otra parte por ti. Entonces tienes una dependencia. ¿Entiendes? Te vuelves dependiente de que otro haga la otra parte. Eso no está bien, pero no hay una libertad. Ahí no tienes libertad, porque dependes de que alguien te dé ese espacio para que tú colocar tus cosas y venderlas. Que no digo que esté mal, está bien, pero cuando completas eso, entonces tienes, como yo he visto en mi viaje, los artesanos que andan viajando por el mundo tienen un aire de libertad. Lo que pasa es que falta profundizarla, por supuesto, y muchos pues, profundizan cada vez mejor porque son los que más estudian eso, son los que más leen, son los que más... yo veía que andan con un libro de profundización de la mente, o sea, todos los artesanos que conocí, artesanos reales que hacen ese trabajo, ¿no? Lo que, del camino que yo hice, que van con esa mirada, la gran mayoría tienen una capacidad de hablar, una capacidad de expresarse mucho más rica que cualquier ser humano, con respecto de la vida, con respecto del miedo, con respecto... Pueden hablar con más autoridad. Eso es real. Si no, pregúntenle a un artesano en cualquier calle donde anda, pregúntenle acerca de la vida. Si ha viajado, pregúntenle, van a darse cuenta que yo desarrollé esto porque profundicé mucho más para generar este espacio. Pues claro, porque hay en todo, pues hay quienes profundizan más, pero el artesano en sí ya tiene otro viaje. Pero tiene que hacer esos dos, producir y vender. ¿Por qué? Porque se conoce a sí mismo y también conoce a otros, hace esa interacción. Y eso genera como un feedback
entre un ser humano y otro. No te aísla. Porque si el artista se aísla y luego viene un aire de como de egocentrismo. ¿Entiendes? Y eso porque falta la otra parte. No conoce la otra realidad. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias también por la invitación. Será hasta la próxima, ¿no? Sí. Pues bueno, habrá una próxima. Claro, mira, lo vamos a hacer todas las semanas. ¿Qué te parece? No, me parece genial.